Aleluya. Gloria, gloria al Altísimo. Bendito sea Dios. Y vamos a compartir este mensaje que Dios hoy nos envía. Y el título que hemos puesto es: Los tiempos difíciles serán cambiados por gloria. Los tiempos difíciles serán cambiados por gloria, dice el Señor. Muchas personas se preguntan por qué vienen tiempos difíciles a sus vidas. Y el Señor tiene muchos planes por los cuales los permite cada uno de ellos. Y cada plan que Él tiene es bueno, es para nuestro beneficio. Y veremos, por lo que nos muestra la palabra en algunos ejemplos, cómo Dios usa esos tiempos difíciles para Él glorificarse. Y que viene después algo maravilloso. Un mejor conocimiento de quién es Dios, un mejor entendimiento de su poder y una mayor comprensión de que Dios está con nosotros. Voy a pedirles que comencemos a leer en el libro de Isaías, capítulo 61, el versículo 1. Isaías 61, verso 1. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Es una palabra que Dios tiene para su pueblo, donde Dios manda a que sean abiertas esas cárceles, tantas personas que están atrapadas, cautivas, encarceladas, en muchas maneras. Y Dios dice, ordena que sean abiertas esas cárceles, ordena que esas personas sean libres, ordena que ellos ahora puedan salir de esos lugares donde han estado atados, han estado sufriendo tanto tiempo. Y este es el día. También el día donde Dios dice que aquellos que han estado abatidos, sufriendo, enlutados, afligidos de diversas maneras, Dios dice que se les sea cambiado ahora, que se les dé óleo de gozo en lugar de luto y se les dé manto de alegría en lugar de ese espíritu angustiado que tiene. Y Dios dice que nosotros seremos entonces llamados árboles de justicia. Árboles de justicia, estaremos reflejando la justicia de Dios. Estaremos por doquier mostrando al mundo lo que Dios hace con su pueblo, con sus hijos. Es maravilloso esto. Y Dios espera que tú y yo, cada vez que nos encontremos con uno de esos momentos que uno no quiere que lleguen, a la verdad, porque son duros, son difíciles. Muchas personas no saben, no creen que pueden superarlos, pero cuando lleguen, que tú sepas que Dios está en control, que tú sepas que Dios no los deja venir a tu vida por casualidad, que tú sepas que si Dios lo permite es porque Él se quiere glorificar en tu vida, que tú sepas que Dios va a cambiar ese tiempo difícil que permite que llegue a ti para que sea un tiempo de gloria en tu vida. Bendito sea el Señor. Veamos el primer ejemplo. Quiero pedirles el favor que vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Tenemos aquí el versículo 22. Una historia, algo que aconteció a los discípulos de Jesús, obedeciendo un mandato de Jesús. Porque muchas personas se sorprenden que venga a sus vidas algún momento difícil
cuando ellos están en plena obediencia a lo que Dios les dice. Dice Lucas 8:22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Paremos allí un momento, porque vemos aquí que Jesús dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Jesús se duerme en la barca, viene una tempestad tan grande. Los otros evangelios dicen que las olas eran tan altas que entraba el agua en la barca y se estaba anegando, se estaba por hundir esta barca. Los discípulos están allí peligrando, sus vidas están en peligro. Jesús está en la barca y Jesús está dormido. Y muchas personas, cuando están en un momento tan difícil que su vida está en peligro, creen que Dios está dormido. Creen que a Dios no le importa lo que le está pasando. Creen que a Dios se le pasó esa y no se dio cuenta que iba a venir un peligro y los metió en ese lugar. Dios no obra por coincidencia. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios conoce absolutamente todas las cosas. El universo entero está bajo su dominio, bajo su control y poder. No hay nada en esta tierra ni en todo el universo que sea ajeno al conocimiento de Dios. Dios todo lo sabe. El hecho de que Jesús está dormido aquí tranquilo, no importa el tipo de tormenta que se levante, nos da a nosotros un ejemplo de que podemos estar tranquilos, de que podemos dormir tranquilos sin importar lo que afuera se esté levantando contra nosotros, porque Dios está en control. Y si Jesús está contigo, no tengas temor. Mira lo que dice el verso siguiente, el verso 24. Vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Dice entonces, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Dios permitió esta prueba terrible a sus discípulos, donde sus vidas estaban en peligro. Ellos, la mayoría, eran pescadores, ellos eran hombres de mar, ellos sabían lo que era una tormenta peligrosa o lo que eran solamente situaciones pasajeras. Pero ellos estaban tan asustados porque dijeron, hasta aquí llegamos. Decían, Maestro, estás dormido y estamos para perecer aquí. En otro evangelio dice, ¿no te importa que perezcamos? ¿No tienes en cuenta nuestras vidas? Es como un reclamo le hacen al Señor. Y el Señor lo que les pregunta es, ¿dónde está vuestra fe? ¿Crees tú que habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Crees tú que habrá algo que Dios permita para tu destrucción? ¿Crees tú que Dios, que te ama, va a permitir que el enemigo salga con la suya en contra de ti y de lo que Él te ha dado? ¿Podrías tú verte en medio de una tormenta súper gigante y tener una confianza tan grande en Dios y decir, yo solo sé que mi Redentor vive y veré su gloria y saldré de esta y el Señor me levantará y el Señor me dará la victoria una vez más? Aleluya. Jesús pregunta en medio de esta tremenda prueba, ¿dónde está tu fe? Y hermano, hermana, hoy te pregunto yo lo mismo. Si estás en un momento de esos que entran a la vida, difíciles, momentos duros, ¿dónde está tu fe? ¿El Dios en que tú has creído es aquel que domina el universo, que conoce las galaxias, que Él las hizo con su poder y que todo lo que ocurre en el universo entero, no solo en la tierra, que es como un grano de arena, quizás más pequeño en comparación con lo que es el universo,
Dios lo domina, lo conoce. Si el Dios tuyo es aquel altísimo, creador, sustentador de todas las cosas, no hay por qué tener miedo, no hay por qué temer. Más bien, como los discípulos comprobaron, Jesucristo les muestra su poder una vez más. Ellos no imaginaban que el mar embravecido podría recibir órdenes de Jesús que está en la barca con ellos. Ellos no imaginaban que el viento tempestuoso podría recibir una orden y obedecerla de Jesucristo que está con ellos. Pero Jesús les demuestra a ellos que para Él nada es imposible y que todo en la naturaleza está bajo su potestad, bajo sus órdenes, y tiene que obedecerle. Jesús se muestra a ellos en una nueva dimensión. Ellos no conocían al Señor de esta manera todavía. Por eso pregunta, ¿quién es este? Que hasta el mar y el viento le obedecen. ¿Quién es este? Es tu Salvador, es tu Creador, es tu amigo. Es el que está contigo donde quiera que tú vas. Es el que dice que no te va a abandonar nunca. Él es Jesucristo. Si te has preguntado alguna vez, ¿quién es Jesús? Jesucristo es Dios Hijo, eterno, creador y sustentador de todas las cosas, y Él está de tu parte. Él está por ti y para ti. Ha dado su vida para comprar la tuya, para que tú puedas vivir eternamente a su lado y en su reino. Él es Jesús. No tengas temor a lo que venga, porque cualquier cosa difícil que se te presente, recuérdalo, Dios la tornará en algo glorioso. Dios se manifestará para que tú lo conozcas más profundamente. Aquí vemos esta situación que pasaron los discípulos, pero quiero ver una que Jesús mismo pasó. Jesús mismo como un ser humano, porque la Biblia dice que Él se hizo igual a nosotros en todas las cosas, pero sin pecado. Pero vino en nuestras debilidades humanas aquí a la tierra para ser como nosotros. ¿Y qué hizo Jesús cuando también en su vida se presentaron momentos tan difíciles? Vea por favor un caso. Vaya al Evangelio de Marcos y vamos a regresar al Evangelio de Lucas. Pero en Marcos 14, el versículo 32, Marcos 14, 32, tenemos la historia cuando Jesús fue al monte Getsemaní, y dice así el verso 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Si te preguntas si Jesús pasó momentos difíciles también, este es uno de ellos. Su alma estaba muy triste hasta la muerte, angustiado estaba el Señor. Lo que venía era muy grande, lo que tenía que pasar. Y Él estaba en la perfecta voluntad de Dios. Y como quiera tenía su alma triste, acongojado, angustiado. Y le dijo, está muy triste hasta la muerte. Es como que ya la vida no tiene sentido. La muerte sería un premio de tanto dolor que había en su alma. Y dice el verso 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Gloria a Dios por esa expresión final. Porque Jesús no era egoísta. No era solo lo que Él creía que le convenía como un ser humano, en este caso hablando, sino que Él sabe a qué vino a la tierra. Y la voluntad del Padre se iba a cumplir hasta el final, completamente. Pero Él aquí dice, todo es posible para ti, Padre. Haz que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Algo sucedió ese día, en esa oración,
que lo registra el evangelista Lucas, y volvamos a Lucas, ahora en el capítulo 22, en este mismo pasaje, Lucas 22, el versículo 39, algo pasó allí, que es lo mismo que Dios dice que va a pasar en tu vida y en la mía, y en la vida de cada uno de sus hijos aquí en la tierra, cada vez que tengan que pasar por momentos duros, de aflicción, momentos difíciles. Leemos Lucas 22, 39, dice: saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el verso 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Paremos allí. Hay una respuesta de Dios. Un ángel vino para fortalecer al Señor. Un ángel vino para hacerle de nuevo ver que él no estaba solo en ese momento tan duro que tenía que pasar. No estaba solo. Un ángel del cielo vino y fortaleció al Señor. Nos da a entender el Señor también que cada vez que estamos en un momento duro de nuestras vidas, podemos confiar en que ayuda va a venir, que Dios enviará a alguien que nos explique por qué es necesario que tengamos que pasar por esa situación. Es necesario, no es una casualidad, no es que el enemigo ahora encontró una manera muy particular y que Dios no se daba cuenta y vino y nos hizo daño. No existe esa posibilidad. Nadie puede burlar a Dios. No hay poder que pueda burlar a Dios. Si Dios lo permite, repito, es porque Dios tiene un propósito para glorificarse. Es un propósito para mostrarte a ti y a mí su gloria. Un propósito para Él revelarse y mostrar su poder, que es inimitable, inigualable. Dios aquí recibe, Jesús mismo, una ayuda. Recibe un consuelo. Recibe una nueva fuerza, una fortaleza. La Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán fuerzas, fuerzas como las del búfalo, podrán volar altos como las águilas, podrán correr y no se van a cansar, renovarán sus fuerzas los que esperan en Jehová. Aquí nosotros nos damos cuenta, sí vienen momentos duros, sí vienen momentos difíciles, no solo para aquellos que viven vidas egoístas, impías, aquellos que andan por su cuenta sin obedecer a Dios, pero también para los que están en obediencia. Hemos visto el caso de aquellos discípulos que Jesús les dijo: vayamos al otro lado del lago, y ellos obedecieron, estaban en obediencia, habían seguido el mandato del Señor, y se levanta la tormenta. Vemos a Jesús en Getsemaní, que está en obediencia también. Para eso vino a la tierra, para que pasara esa hora, para que llegara a ese lugar, para que hiciera la obra de redención por toda la humanidad. Pero como ser humano también estaba allí afligido. Este ángel que Dios envió sirvió para fortalecer al Señor. Entonces veamos el resultado en el libro de Hebreos, capítulo 12. Acompáñenme allí, por favor. Hebreos 12, versículo 1 y versículo 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dese cuenta cómo lo describe la palabra.
por el gozo puesto delante de él. Cuando acabamos de ver que su alma estaba afligida hasta la muerte, cuando acabamos de ver que él estaba muy angustiado por lo que iba a venir, y cuando este ángel se le presenta, lo fortalece, les recuerda a qué vino, les recuerda todo lo que hay por delante, y en lugar de tristeza, en lugar de agonía, en lugar de aflicción, ¿qué recibió el Señor? Gozo. Se gozó de poder llegar a ese punto crucial en su misión. Se gozó de que podía decirle al Padre: Padre, todo lo he hecho. He cumplido la obra que me diste que hiciera. Se gozó al saber que ha estado perfectamente en la voluntad de Dios todos los días de su vida. Por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. Ya no fue a la cruz con quejas, no fue a la cruz con pesar, no fue a la cruz con angustia, fue a la cruz con gozo, porque venía algo grande. Después de la cruz venía algo glorioso. Muchas veces las personas están pasando un momento difícil y se quedan solo mirando el momento difícil. Y se quedan solo mirando el viento huracanado que los quiere terminar. Se quedan solo mirando las olas que quieren anegar su barca. Se quedan solo mirando el problema, la aflicción, el enemigo atacando. Pero Dios envía ayuda para que nosotros dejemos de mirar lo terrenal y comencemos a mirar lo eterno. Comencemos a mirar el poder de Dios obrando. Comencemos a mirar la fidelidad de Dios. Y podemos ver a Jesús entonces, que él ya no miraba a la cruz, él miraba a lo que venía después. Dice, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a gobernar, a reinar. Dio la oportunidad para que millones y millones de seres humanos pudieran ser libres del pecado, pudieran ser salvos de este mundo de perdición y salvos de una eternidad en el infierno y poder venir a una eternidad en el cielo con Dios, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, por toda una eternidad. Jesucristo miró esto y se gozó porque vio que valía la pena el sacrificio, valía la pena dar su vida, valía la pena soportar lo que viniera con tal de traer esta gracia de la salvación a la humanidad. Dice el versículo 3, entonces a nosotros, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nos dice a nosotros, cuando tu ánimo se sienta flojo, te sientas desfallecer, el ataque es tan grande que sientes que no vas a poder, la tormenta es tan furiosa que tú crees que podrías morir, dice, recuerda a Cristo. Recuerda a Cristo en ese momento angustioso que vivió y él recibió fortaleza de parte de Dios y él entonces cambió ya su actitud hacia lo que venía por delante de él. Y nosotros podemos mirarlo a él, por eso nos dice la Biblia, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerémoslo a él. ¿Qué hizo él? El Señor le mostró el plan que tenía. ¿Qué hizo él después de esto? ¿Creyó o no creyó? Por eso Jesús le preguntaba a sus discípulos en aquella historia que leímos, ¿dónde está su fe? ¿No sabe que quien está con ustedes es el dueño del universo, es el dueño de la tierra? Que todo lo que hay en este mundo le tiene que obedecer a él y todo lo invisible le tiene que obedecer a él. ¿Dónde está su fe? ¿Crees que él puede o que no puede? ¿Crees tú que Cristo Jesús te puede liberar de cualquier situación que te esté pasando o que te pueda pasar en el futuro? ¿Crees tú que él tiene el poder para llamar aquello que no existe para que venga a la existencia? ¿Crees tú que él tiene el poder para abrir una puerta donde todo parece herméticamente cerrado?
¿Crees tú que Él puede aún alimentarte en medio de un desierto donde no hay comida? ¿Crees tú que Él puede darte a ti todo lo que tú necesitas para vivir cuando Él fue que te dio la vida? Quiera Dios que tú creas que Él todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Por eso dice la palabra, pon tu mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pon tu mirada en Él. Así como Jesús demostró en sí mismo que creía que lo que se había escrito de Él se iba a cumplir, así mismo tú puedes decir, yo creo que lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. Si no lo veo en el momento, no importa, lo sigo creyendo, porque está escrito. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y Dios quiere que tú y yo reconozcamos que cada situación difícil anuncia una gloria que será manifiesta. Anuncia. Así como cuando la noche se pone más oscura, anuncia que la madrugada está llegando y que el nuevo día recién va a empezar y que el sol se levantará de nuevo. Cada vez que te veas en momentos de esos que vienen, pon tu mirada en el Señor. Dice, pon los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Deja de ver esa situación y tú puedes declarar, yo sé en quién he creído, yo sé a quién sirvo y a quién sigo. Él tiene el poder para todo, Él puede hacer todas las cosas, Él es Dios. Los discípulos allí no conocían quién es este, pero tú y yo sí sabemos quién Él es, porque está escrito, nada es imposible para Él. Pero Dios espera que creamos en Él. Que creamos en medio de cualquier situación, que creamos en Él. Veamos otro ejemplo. Vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 27. Tenemos un ejemplo aquí particular también, de otro hombre que está haciendo la voluntad de Dios. El apóstol Pablo. Tenemos a Pablo ya digamos, el final, la etapa final de su ministerio, cuando ya ha sido apresado, encarcelado y ha sido enviado a Roma para que sea juzgado en Roma. Y tenemos el caso cuando él va con un grupo de presos en una barca. ¿Y qué crees que pasó? Otra tormenta. Viene ahora contra Pablo y contra los que le acompañaban. Voy a ir a Hechos 27 desde el versículo 18 a leer. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Paremos allí. Otra situación. Ahora es el apóstol Pablo. Está obedeciendo. Dios le había dicho, es necesario que así como has testificado de mí ante estas personas, así tendrás que hacerlo en Roma también. Y Pablo está obedeciendo. Y Pablo ahora va hacia Roma, lo que Dios quiera hacer con él. Pero en el trayecto, otra tormenta. Una tormenta terrible. Varios días sin ver ni sol ni estrellas. Solo vientos y marea alta. La nave no tenía control. La dejaron a la deriva. Si fueras tú que estuviera en esa barca, ¿cómo estuvieras? Dice, habíamos perdido aún ya la esperanza de vida. Ya están en lo último. ¿Qué sucede? De nuevo se repite. Cuando un siervo de Dios, cuando un hijo o una hija de Dios está en obediencia a lo que Dios ha dicho, y el enemigo se levanta y le presenta una tremenda tormenta, parece interminable. ¿Qué acontece? Dice el verso siguiente, verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir
este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, dice Pablo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¡Wow! De nuevo, la fidelidad de Dios. ¡Aleluya! Vemos a Pablo ahora, junto con las demás personas, que luego veremos la cantidad que eran, que está en otra tormenta que parecía interminable, y Dios envía su ángel. Dese cuenta que Dios no envió su ángel antes que viniera la tormenta, ni siquiera envió su ángel a los 2 días, 3 días, 4 días de la tormenta, sino cuando ya había desaparecido toda esperanza de sobrevivir. Cuando ya parece que Dios se olvidó, cuando parece que el Señor está dormido y no puede nadie lo puede despertar, cuando parece que el enemigo tiene una fuerza tan grande que es indomable, Dios entonces envía sus recursos, un ángel. A Pablo le envió otro ángel, un ángel que le explica: a Pablo, no tengas miedo, no temas, no temas. No se sabe cuándo el sol volverá a dejarse ver, las estrellas, cuando esta tormenta terminará. No temas. Algo clave es, cuando estás en medio de algo difícil, no temas. Tened buen ánimo, decía Pablo a ellos. Tengan buen ánimo. Me imagino las personas llorando, quejándose, diciéndose cuántas cosas allí. Pablo les reclama a ellos, si me hubieran escuchado, porque les había advertido: no es buen tiempo. Pero ellos no le escucharon y se fueron. Entonces ahora les dice: me visitaron, vino un ángel del Dios a quien sirvo y de quien soy, y me ha dicho esto, y yo le creo a él. Cuando Dios te dice algo, es importante que le creas. Es importante que no lo dudes. Es importante que reconozcas que Dios está en control. Es importante que recuerdes que Dios no se olvida de ti, que no hay tormenta que te escondan de Dios. Tú no podrás ver el sol ni las estrellas, pero Dios te sigue viendo siempre. Dios sabe lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que estás pensando, si tienes buen ánimo, si ya te desanimaste. Dios conoce todo, pero te manda a decir y te dice hoy: buen ánimo, no te desanimes. Cree que hay salvación para ti, cree que hay una solución para ti. Dios ha enviado su ángel y te está diciendo: hay solución a tu problema, hay salvación en tu caso. Tú no serás destruido, tú no morirás, tú no perderás, tú no saldrás avergonzado de esta. Dios se va a glorificar en tu vida. Tienes que creerlo, tienes que disponerte a creer cuando todavía no ha salido el sol. Pablo le está hablando a ellos y todavía la tormenta no ha parado. ¿Y qué dice? Voy a saltar al versículo 33. Dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. 14º día. Tenía un ayuno de 14 días y 14 noches sin comer nada, solo asustados, atemorizados. Un terror había entre tantas personas allí. Dice el versículo siguiente, 34: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos
Todas las personas en la nave, 276. Santo. Imagínense ahora 275 personas gritando y Pablo calmado. Todos gritando, me voy a morir, que mis planes, que las cosas que tenía para hacer allá, que dónde estará ahora. Gritando, viendo su vida terminar, parecía. Y ahora reciben ánimo. ¿Por qué recibieron buen ánimo? Porque hubo alguien que recibió una revelación de parte de Dios. Porque hubo alguien que Dios miró, que estaba en obediencia a su palabra, a su voluntad, y que estaba en gran dificultad, y Dios mandó su recurso para darle a entender que Dios está en control. Y Pablo pudo decir, ni un cabello van a perder nadie, porque quien me dijo a mí, nada se perderá, ninguna vida se perderá. Y Pablo podía declarar esto. Yo te digo, el Dios en que hemos creído es el Dios que todo lo puede. Nada es imposible para Él. Es importante que creamos en Él. Aleluya. Que creamos en Él. Que creamos que Él se va a glorificar. Después que el ángel se le apareció, en una porción que no leímos, dice la palabra que los marineros miraron que se acercaba como a algún lugar de tierra y querían, escondidos, salir huyendo. Y Pablo se dio cuenta y dice, si ellos se van, nadie se va a salvar. Ellos son los que saben manejar esta barca. Entonces que los soldados le cortaron, dice, el lazo donde estaban lanzando los salvavidas, y se tuvieron que quedar los marineros también. Dios dijo, ninguno se va a perder de ellos. Pero el enemigo levanta personas a ver si busca para contradecir lo que Dios dijo. Los marineros querían entonces hacer que sea invalidada la palabra de Dios. Pero ahí está Pablo en alerta. Le dice al centurión, no los dejes ir. Y el centurión actuó. Ahora, ¿qué pasa? Voy a ir al versículo 42. Entonces, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. No se perdió uno. Los soldados querían matar, Dios no los dejó. Motivó al centurión a que impidiera esa idea de los soldados, porque Dios había dicho, no morirá ninguno, no se perderá ninguno, todos llegarán a la tierra. Y se cumplió una vez más. Parecía imposible cuando Pablo anunciaba que vino un ángel y les comunicaba esto. Parecía algo que no se iba a dar, pero Pablo creyó y así aconteció. Puede ser que parezca imposible que tu problema se solucione. Puede ser que parezca que no tiene manera de salir adelante a donde ya estás metido. Le llaman a eso callejón sin salida. Le llaman a eso un túnel sin luz. Dios te dice, el túnel tendrá luz y el callejón tiene una salida, porque Dios se encargará de hacerla. Aleluya. Dios te dice, no tengas temor, porque Él está en control. No tengas temor. Pablo, que conoció a Dios, que estaba en una relación muy íntima con Dios. Jesús le hablaba a Pablo, le enseñaba, lo usó para glorificarse de múltiples maneras. Pablo nos da una enseñanza. Voy a ir al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Pablo dice lo siguiente, Dios por medio de Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados por la fe y tenemos entrada por la fe. Y Dios te dice hoy, ¿dónde está tu fe? ¿Qué tipo de fe tienes?
¿Es limitada o es ilimitada? ¿Es una fe que puede mover montañas o es una fe que solo te hace para asustarte? ¿Qué tipo de fe tienes? Dice el versículo 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Da a entender que cuando te encuentres en una prueba, revístete de paciencia. Aprende a esperar. Pacientemente esperé en Jehová. Y Él se acercó a mí. Él escuchó mi voz, se acercó y me mandó a sacar de ese lugar tan duro en que estaba viviendo. Tenebroso, lodo cenagoso. Un pozo de la desesperación. Dios mandó a sacarte de allí y ponerte sobre la roca. Da paciencia. En medio de la prueba, acuérdate de la paciencia. Dios está en control. ¿Cómo puedes tener paciencia? Solo si tienes fe en Dios. Si crees que Dios está en control y que no se le escapó nada con respecto a tu vida, esperarás ver la salvación de Él. Dice aquí, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esa palabra prueba significa carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Viene una prueba, una tribulación, porque tú esperas en Dios, ves el poder de Dios manifiesto, la gloria de Dios viene, se revela, te libera, viene otra tribulación y otra, y ya tú aprendes a esperar. Ahora tu carácter será firme, probado. No hay tribulación que venga que te va a desestabilizar. Eso se refiere. Y ahora ese carácter probado produce esperanza. Tú sabes que hay un propósito en esa prueba. Tú sabes que Dios tiene un objetivo para ti. Tú sabes que Dios no fue tomado inconsciente o sorprendido por la prueba. Tú sabes que Dios está en control absoluto de todas las cosas que tienen que ver con tu vida, aparte de todas las cosas que acontecen en el universo. Verso 5 dice, y la prueba y la esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. Cuando tú esperas en Dios, Dios nunca te dejará quedar avergonzado. Nunca. Espera en Dios y verás su poder. La esperanza no avergüenza. ¿Qué más dice en el capítulo 8? Versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas le ayudan a bien? Todas. Que se levantó una tormenta súper gigante, un huracán categoría 5, y tú estás solito allí en medio de ese mar tan grande. Tranquilo, tranquila, todo obra para bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Conocerás que no hay nada en este mundo que pueda alejarte a ti del favor y del amor de Dios. Eso dice Pablo, versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mire qué es lo que está en juego. No es si tú vas a estar mejor hoy o mañana, es si habrá algo que acontezca que podrá apartarte del amor de Cristo. Si habrá algo, alguna posibilidad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Está hablando de situaciones muy difíciles. Está hablando de muchos problemas. Está hablando de cosas que le ha tocado vivir al apóstol Pablo, que son terribles. Pero él dice, no hay manera de que el amor de Cristo se me sea quitado.
Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas somos más que vencedores. Wow. Imagínate ahora, piensa en lo que estás viviendo, o en lo que recién acabaste de pasar, o en lo que se está levantando como un tumulto, unas nubes negras que se acercan a ti y te estás asustado. Piensa ahora que esa nube negra que se acerca, tú vas a salir más que vencedor de esa situación. Piensa que de eso que estás viviendo ahora, tú vas a salir más que vencedor. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Porque Cristo es el Rey, está gobernando, está a la diestra del Padre. Porque Cristo ha vencido todo poder de las tinieblas, todo poder antagónico. Y Cristo está a tu favor. Por eso eres más que vencedor. No hay nada que te pueda detener. No hay nada que te pueda a ti derribar. No hay nada que te pueda a ti inutilizar. Porque Cristo te dará siempre la salida. Siempre te dará la manera de salir en victoria. Pablo decía, soy más que vencedor en tribulaciones, en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, espada, lo que venga, soy más que vencedor. Nada pudo detener a Pablo. Llegó hasta el final, pudo decir, he terminado la carrera, he guardado la fe. Hermano, hermana, en la vida habrá aflicción, Jesús dijo, pero él dijo, confía, yo he vencido al mundo. No te asustes, no tengas temor porque hay aflicción. Sorpréndete si no hay, más bien. Porque el enemigo está suelto y quiere atacar. Más bien vive siempre en alerta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie. Entonces, la fe en el Señor, nunca la sueltes. Nunca abandones. Nunca te rindas. Voy a ir a algunos salmos para ir terminando, comenzando en el Salmo 25. Veamos qué nos dice la palabra en ciertas actitudes que tú y yo debiéramos tener para cuando nos veamos enfrentando pruebas diversas y mientras esperamos ver la gloria de Dios. Comencemos leyendo en el Salmo 25, versículo 1. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Tú puedas declarar eso. Dios, nunca me dejarás quedar avergonzado. Nunca. Nunca seré confundido. Nunca. No importa lo que se levante, yo solo sé que nunca seré avergonzado. Yo solo sé que nunca seré confundido, dice la palabra. Y tú declaras la palabra. Te apropias de la palabra. ¿Qué más dice en el capítulo 33? Salmos 33, versículo 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y ese eres tú. He aquí el ojo de Jehová. Dios te está mirando. Y tú estás clamando sin desesperación, pero clamando, esperando ayuda, esperando su misericordia, esperando ver su gloria, esperando ver a Dios obrar a tu favor. Y Dios dice, te estoy mirando. Dios dice, he aquí el ojo de Jehová sobre esos que le temen, que esperan en su misericordia. Verso 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Dios no solamente te está mirando por mirarte, sino para librarte, para librar tu vida
de la muerte, para rescatarte, para salvarte, para no permitir que el enemigo te destruya. Por eso están los ojos de Dios sobre ti. Cuando estás en problemas, Dios te está mirando. Nunca creas que Él se olvidó de ti, nunca. Él siempre está pendiente de tu vida. Verso 20. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Ahí está. Nuestra alma espera en Jehová. ¿Estás esperando en Dios? ¿O estás buscando la solución como aparezca? ¿Estás recurriendo a cualquiera que te diga yo te ayudo? ¿Y estás huyendo a lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Estás sin acercarte a Dios porque estás muy ocupado buscando auxilio por otro lado? Dios dice, reconoce que tu ayuda solo viene de parte de Dios. Reconoce que solo Él tiene poder para salvar. Solo Él tiene poder para librar. Solo Él tiene poder para levantarte a ti y darte de nuevo fuerzas, ánimo, fortaleza. Otra vez, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la angustia, espera a Jehová. Espera que su gloria vendrá. No importa que estés caminando por ese valle de sombra y de muerte, tú dices, no temeré mal alguno, no voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque yo sé que tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Tú estás conmigo, me lo haces sentir. Donde quiera que estoy, puedo sentir tu presencia, puedo escuchar tu voz, puedo ver tu obra. Que nosotros podamos vivir como mirando al invisible, porque Dios está manifestando su gloria en cada momento. Por eso dice el verso 22, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Tú le pides a Dios, Señor, manifiesta tu misericordia en mi vida. Señor, manifiesta tu poder. Señor, glorifícate, Dios. Quiero ver tu gloria. Dame fuerza, dame ánimo, dame aliento, Señor, porque quiero ver lo que vas a hacer. Quiero verte obrar, trayendo libertad a mi vida en esta situación. Pídele a Dios esa misericordia, porque Él la tiene para ti. Otro salmo, Salmo 27, versículo 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Podrás tú decir eso? Que Dios es tu luz y tu salvación. Cuando todo parece tinieblas, tú dices, están en tinieblas aquellos. Dios es mi luz, Él me ilumina, Él me da entendimiento, Él me muestra lo que hay por delante para que mi pie no tropiece. Jehová es mi luz y mi salvación. Que tú puedas decir siempre, mi salvación viene de Dios, del Dios vivo. Yo sé a quién he creído, yo sé en quién confío, en Dios, el que hizo el cielo y la tierra. Por eso dice verso 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Quién le puso el tropiezo? ¿De dónde vino ese poder que los echó abajo? De parte de Dios. Verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, como dice, yo estaré confiado. Confiado. Aleluya. No hay nada que te mueva de esa fe en Dios, cuando tú conoces que Dios está en control, cuando tú conoces que Dios tiene el poder para hacer lo que quiera y lo va a hacer para salvarte y demostrar que Él está contigo. Recuerda, los discípulos creían, no, de esta no salimos, y Jesús dijo, cállate, cálmate, y llegó la paz. Oh, no sabía que tú podías hacer eso. Dios te diría, no sabes muchas cosas todavía, pero en la medida que se te presenten pruebas en la vida, me vas a ir conociendo. Vas a ir sabiendo que no hay nada imposible para mí, te dice el Señor.
No hay nada imposible para Dios. Prepárate a ver la gloria de Dios. Prepárate a ver a Dios obrar en medio de cada situación. Mientras más grande parezca el enemigo, más grande será la salvación. Mientras más duro sea la lucha, más grande será la victoria. Prepárate a ver la gloria de Dios, porque en los momentos difíciles Dios lo va a tornar en gloria para que lo conozcas a Él. Por eso dice: no temerá mi corazón, estaré confiado aunque venga un batallón contra mí. Aleluya. Bendito eres, Dios. ¿Qué dice el salmista que debiera hacer cada uno de nosotros? Dice el verso 4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Que esté yo en la presencia de Dios. Eso sí, preocúpate de estar en la presencia de Dios. Él tenía que ir a la casa de Jehová todos los días, era su anhelo, pero Dios lo puso más fácil. Él está habitando en tu cuerpo todos los días. Tu cuerpo es templo de Él, del Espíritu Santo, y Él está contigo cada día. Solo te dice: busca su comunión, busca su presencia, reconócelo en todos tus caminos y verás cómo Él endereza tus veredas. Búscalo a Él, porque Él está muy cerca de ti. Como Él decía: una cosa he demandado y esa buscaré. Verso 5: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Cuando viene el problema súper gigante, Dios te dice: hijo, hija, escóndete aquí un poquito en lo que pase esa tormenta. Yo me encargo de ella. Yo resuelvo el problema. Tú sigue confiando. Tú sigue esperando. Tú sigue creyendo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es fiel, fiel, fiel. Siempre fiel. Bendito sea. ¿Qué más dice Dios? Verso 6: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Eso haremos. Dios te mostrará su poder, su gloria, te liberará. ¿Qué tienes que hacer? Alabarlo con toda, glorificarlo a Él, dar testimonio de lo que ha hecho contigo. Termino con un cántico parecido en Isaías capítulo 12. Por favor, me acompaña allí para que luego oremos. Isaías 12 dice, versículo 1: en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¡Aleluya! Regocíjate. Pongámonos de pie. Bendito para siempre sea el Señor. Regocíjate, canta, espera en Dios. Aumenta esa expectativa de lo que va a venir, porque Dios se va a glorificar en tu vida, porque Dios conoce lo que estás pasando, porque Dios quiere mostrarte su poder como no lo has visto antes. Todavía no lo conoces a Él como Él quiere que lo conozcas, y por eso ha permitido y permitirá otras cosas para Él revelarse a ti.
para que tu carácter sea probado, tu paciencia sea firme y sepas que Él nunca te dejará quedar avergonzado. Nunca. No perderás tu esperanza nunca, porque sabe que es fiel el que prometió estar contigo para siempre. Porque sabrás que Él tiene la solución a cada situación, cada problema. Dios tiene la solución. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y a pedirle a Dios que nos ayude a entender los propósitos divinos en cualquier situación que tengamos que pasar según Él permita. Nada acontece si no es por la voluntad de Dios. No cae, Jesús dijo una vez, no cae un pelo de la cabeza de nadie si no es por la voluntad de Dios. No cae un pajarillo si no es por la voluntad de Dios. No sucede nada si no es por la voluntad de Dios. Dios está en control absoluto de todo. Que puedas tener esa firmeza, esa confianza. Y esas cositas que estás pasando, que pueden ser demasiado grandes a los ojos humanos, Dios la mira muy pequeñas. Más bien dile: Dios, dame fe, una fe que pueda traspasar ese obstáculo y mirar lo que tú tienes más adelante. Señor, envía a tu ángel que me dé esa revelación cada vez que yo tenga esos conflictos, y que en lugar de seguir con aflicción, reciba gozo, fortaleza y paz. Vamos a orarle a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias que de nuevo nos hablas por tu santa y bendita palabra y permites que nosotros podamos comprender el mensaje. Gracias, Padre. Gracias por darnos tu Santo Espíritu, que es nuestro Maestro, que nos guía a toda verdad. Gracias, Padre. En esta hora pedimos que perdones cada vida que ha estado caminando desconsolada, afligida y buscando soluciones vanas en otros lugares fuera de ti. Perdona, Señor, todo intento humano por resolver aquello que solo tú tienes el poder para resolver. En esta hora te rogamos, Dios, que traigas a tu pueblo una fortaleza especial, un entendimiento de tu palabra, de tu fidelidad, de tu poder, que nos permita a todos seguir adelante sin importar el tipo de situaciones que se nos presenten. Imparte a tu pueblo, a tus hijos, Dios, ese poder, esa capacidad para superar todo obstáculo, sabiendo que tú estás en control. Glorifícate, Dios. Y te rogamos en esta hora, Padre, que cada persona que esté pasando por estos momentos difíciles, estas tormentas que amenazan con destruir lo que tienen, aún sus propias vidas, muéstrales, Dios, que tú harás cesar el viento y harás calmar las olas y harás que lleguen a su lugar con seguridad, sin que pierda nada, porque tú eres Dios, que todo lo puedes. Imparte fe a tu pueblo, Señor. Imparte gozo en medio de la situación difícil. Gozo al ver lo que viene más adelante, tu provisión, tu gloria, tus planes. Así como Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a tu diestra. Oh Padre, imparte el gozo a cada persona que te busca, porque te necesita, Señor. Gracias, Dios. Gracias por cada vida que está aquí presente. Llénale más y más de tu poder, más y más entendimiento de tu voluntad, más y más de tu gracia. Impártelo, Señor, en esta hora, te lo rogamos.
en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo voy a llamar a los hermanos Ujieres, por favor. Ellos van a repartir la Santa Cena, el pan y el vino, los elementos. Toda persona que es de Dios, que es de Cristo, que cree que Jesucristo es el Señor, que cree que Él vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, resucitó y está a la diestra del Padre. Toda persona que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador está invitado a esta cena del Señor. Y si hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Dios, hazlo ahora. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados, todo lo malo que has hecho. Dile: Dios, perdóname. No quiero seguir más mi vida aparte de ti. Pídele perdón a Dios y Él te perdonará. Y recibe la gracia de Dios en Cristo Jesús. Reconoce que Cristo murió por ti también, para que no te pierdas y tengas vida eterna a su lado. Y les pido también a todos que cuando reciban el pan y el vino, por favor, quédese con ellos en sus manos hasta que todos tengamos, para que celebremos la cena al mismo tiempo, como nos manda la palabra. Mientras entreguemos al Señor esta canción con todo nuestro corazón. Bendito sea para siempre.